Hola a todos, nos encontramos por última vez para presentaros el cuadro de actividades formativas del tema 7, la química del carbono. Este tema ha sido dividido en 6 grandes bloques: revisión de la nomenclatura y formulación, principales funciones orgánicas, isometría, reacciones orgánicas, compuestos orgánicos de gran interés como son los polímeros y medicamentos y por último un breve repaso a las sustancias orgánicas de la sociedad actual. Es importante empezar con un primer punto de revisión de la formulación y nomenclatura, haciendo especial hincapié en las normas de la IUPAC, pero también se pueden explicar las normativas sistemática y tradicional. Para que los alumnos puedan estudiar este bloque desde casa, se les facilita un manual con las normas de formulación y una hoja de ejercicios que pueden tratar de resolver. Para abordar este tema de un modo más divertido, se adjunta un enlace a un blog donde escriben varias actividades en base a las sandías. Sí, se les reta a los alumnos a nombrar algunas moléculas más complejas responsables del color y el sabor de esta fruta y se revisan algunos conceptos básicos de la química orgánica. Esta actividad se puede realizar organizando en clase también pequeños grupos para que la competición los anime a participar de una forma más activa. Como principales funciones orgánicas, en este caso se ha considerado los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y esteres, para los que se adjunta un archivo donde se resumen algunas de sus principales características, métodos de obtención y sus usos. Para que los alumnos sean capaces de preparar el tema desde su casa, se les recomienda ver un vídeo en Internet y en el aula luego deben ser capaces de responder a unas cuestiones que se les vayan planteando. Como trabajo colaborativo se propone realizar una webquest, una estrategia didáctica donde serán los propios alumnos los que en pequeños grupos construyen el material que luego estudiarán. Si por el contrario se opta por el laboratorio, se dispone de un guión de prácticas, como siempre, que trata sobre la identificación de los grupos funcionales. En el tema de isometría deben explicarse tanto la isometría estructural como la espacial, y como apoyo a la clase magistral se os facilita un archivo en el que se explican todos estos conceptos. Para que los alumnos puedan comprender algunas de las ideas básicas de la isometría antes de que sean explicadas en el aula, se les propone una corta actividad para casa donde pueden crear ellos mismos estructuras con gominolas y otros objetos y así ayudarles a desarrollar una visión espacial, que será fundamental en este tema. Para incentivar las colaboraciones entre ellos, se propone la creación de maquetas con las que explicar los diferentes tipos de isometrías y presentarlas ante el resto de sus compañeros. Por último, para explicar este tema de un modo más experimental, se propone una actividad en la que mostrar la polarización de la luz tras pasar por una solución de azúcar. Asimismo, para la isometría estructural, deben construir el mayor número posible de estructuras diferentes con el material que se les facilitará, asemejando así distribuciones de átomos. Si se explican las reacciones orgánicas con una modalidad de clase magistral, se cuenta con una presentación que ayudará a apoyar todas las ideas. Si se prefiere que sean los propios alumnos los que preparen la materia en casa, se les puede facilitar esta misma presentación y al explicar luego el tema en clase, ellos deben ser capaces de presentar ejemplos para cada tipo de reacción. Para poner en práctica todas estas reacciones, se propone llevar a los alumnos al laboratorio para realizar una síntesis orgánica, tras lo que deben entregar un informe detallado y responder a las preguntas que os plantearemos. En el quinto bloque encontramos los polímeros y medicamentos, productos de la química orgánica presentes en nuestro día a día. Se les facilitan 2 enlaces donde pueden encontrar información súper interesante para que pueda servir de base para la clase magistral. Por otro lado, si lo que se prefiere es una clase inversa, estos 2 vídeos sobre los polímeros y los medicamentos pueden servir a los alumnos para que preparen un resumen de los conceptos más importantes y luego los presenten al resto de sus compañeros. Como trabajo colaborativo, se les propone a cada grupo preparar un trabajo sobre uno de los tipos de polímeros más importantes, respondiendo a ciertas cuestiones planteadas en el archivo que aquí se adjunta. Y para estudiar este bloque desde la modalidad experimental, simplemente se dispone de un guión, como siempre, en el que se detalla la síntesis del nylon, práctica muy común y visual para los alumnos. Ya veréis cómo les sirve muchísimo.
Como último bloque, hemos querido mostrar la repercusión de estas sustancias en nuestra sociedad. Para ello se puede recurrir al material de los libros de texto, o como nosotros proponemos, optar por una actividad grupal que promueva la discusión. Para ello hemos recopilado unos textos que abordan algunos de los temas de más importancia hoy en día. Cada grupo debe leer cada uno de esos textos, uno de esos textos, mejor dicho, y presentar a sus compañeros un pequeño resumen y opinión para poder comentarlos en común. Esperamos que este material os haya resultado de utilidad a todos vosotros. Esto ha sido todo y muchísimas gracias por vuestra atención a lo largo de todos estos temas.